Haciendas y Conventos de México, documento testimonial del acervo cultural arquitectónico del México colonial. Forzados por las circunstancias, algunos de nosotros fuimos interesándonos poco a poco en las labores del campo, adquiriendo tierras y poniendo a trabajar en ellas a los indios que habíamos recibido bajo nuestra protección y tutela. Así pues, empezamos a desarrollar estas actividades de manera natural en los recién instituidos municipios, que en España habían surgido durante la Guerra de Reconquista y que se estaban introduciendo en la Nueva España. Por otra parte, las tierras que habían pertenecido a los caciques muertos en la guerra o dedicadas al culto de los dioses antes de la conquista quedaron jurídicamente libres, lo que ofrecía la oportunidad de dotar de tierras a los municipios en torno a las ciudades sin despojarnos a los indios de las nuestras, lo que hubiera perjudicado tanto a nuestra subsistencia como al sistema de tributos. En 1532, el presidente de la Real Audiencia, Ramírez de Fuenleal, le escribía al rey que podía conceder, sin temor, extensiones moderadas a los españoles, puesto que en todos los pueblos había tierras que se cultivaban en beneficio de los ídolos o de Moctezuma. Durante este periodo era frecuente que se concedieran a los vecinos de México esas mismas tierras en caso de que no se presentara heredero. Las parcelas de estas tierras fueron tradicionalmente de dos clases, peonías y caballerías, siendo estas 5 veces más extensas que aquellas, y se otorgaban de acuerdo a la categoría del soldado que las recibía, dependiendo de si éste había combatido a pie o a caballo. En 1523, el rey recomendaba a Cortés que repartiera a los españoles de las ciudades recién fundadas sus vecindades de caballerías o peonías, según la calidad de la persona, mercedes que serían definitivas tras confirmación real y 5 años de residencia. La superficie de una caballería en este periodo era aproximadamente de entre 6 y 7 hectáreas, y en la práctica fue casi la única forma de parcela repartida porque los soldados de Cortés se negaban a ser vistos como peones. Entre 1530 y 1589, siguiendo recomendaciones de Fray Bartolomé de las Casas, la corona incentivó la migración de españoles pobres hacia la Nueva España, ofreciéndoles pequeñas parcelas sobre las que cobrarían derechos definitivos, incluido el de heredarlas después de 10 años, que con el tiempo se redujeron a 6. De este modo se poblaron las ciudades de Puebla, Santa María de los Lagos, Santa Fe, Nombre de Dios y prácticamente toda la Nueva Galicia, cuya economía tuvo un fuerte componente agrícola desde el principio. Bien amigos, ahora nos hemos trasladado hasta el municipio de Perote, la parte alta y fría de Veracruz. Y desde aquí les damos la más cordial bienvenida y tenemos el placer de presentarles la Hacienda Agropecuaria de San Antonio Limón, la cual fue fundada a mediados del siglo XVI y su giro fue el de la agropecuaria, obviamente, cerealera, trapiche también. Esto es el municipio de Perote, en las faldas del cofre del mismo nombre, el cofre de Perote, estado de Veracruz. La Hacienda San Antonio Limón se encuentra en el municipio de Perote, Veracruz, el cual colinda al norte con los municipios de Jalacingo, Alto Tonga, Villa Aldama y Las Vigas de Ramírez. Al este
con los de Acajete, Coatepec y Jico, al sur con el municipio de Ayahualulco y con el estado de Puebla, y al oeste con el estado de Puebla. Nos encontramos en la iglesia de la Hacienda de San Antonio Limón, Totalco, ubicada en el municipio de Perote, Veracruz. Esta hermosa iglesia de la Hacienda de San Antonio Limón Totalco, ubicada en el municipio de Perote, Veracruz, tiene una advocación a San Antonio de Padua y fue construida a principios del siglo XX, durante el Porfiriato, por el arquitecto italiano Adamo Boari, quien también iniciara la construcción del Teatro Nacional de México, actualmente conocido como el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México. El connotado arquitecto también construyó el hermoso edificio de Correo Mayor a un costado del mencionado teatro. Esta iglesia, como podemos apreciarlo claramente, fue construida al estilo neoclásico afrancesado, característico del Porfiriato. La hacienda de San Antonio Limón Totalco, en donde se encuentra esta bella iglesia, tiene su origen en el año 1591, cuando el virrey don Luis de Velasco otorga una merced real por 3 sitios de ganado mayor, es decir, aproximadamente 5.250 hectáreas, en estas tierras conocidas anteriormente como Actopan. También llegaron a formar parte de esta hacienda los ranchos de San Antonio Pinaguizapa, el de Nuestra Señora del Rosario de Atequeta y el de San Antonio Ateguetla, siendo todos uno y el mismo a través de los años. Las haciendas de esta región templada de Perote se dedicaron a la producción de grano, ganado mayor y menor, como consta en el archivo notarial de la Universidad Veracruzana, en donde encontramos que en el año 1680, siendo propietario de esta finca don Juan de Olivares, alguacil mayor de la provincia de Jalacingo, se obligó a pagar a la masa general de la ciudad de Los Ángeles, hoy Puebla, 295 pesos y 3 tomines de oro común, por otros tantos que valieron las semillas, ganado y lana, del diezmo del año pasado de 1679 de su rancho nombrado Pinaguizapa.
Asimismo, pudimos constatar que esta finca era propiedad del presbítero Juan González de Castro, como reza en la siguiente acta notarial. Juan de Olivares, alguacil mayor de la provincia de Jalacingo, vecino del desierto de Perote, se obligó a pagar a la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Los Ángeles, hoy Puebla, 87 pesos y 2 tomines de oro común, que valieron el diezmo de las semillas, ganados y lana de su rancho nombrado Pinaguizapa, y que compró al licenciado Juan González de Castro, presbítero colector de diezmos, para fin del mes de diciembre del presente año. Hoy en ruinas, esta hacienda de San Antonio Limón llegó a tener una extensión de 20,000 hectáreas. Resulta interesante observar el papel que jugaba la Iglesia en el siglo XVII, cuando encontramos el siguiente testimonio histórico con relación a esta finca de San Antonio Limón Totalco, anteriormente conformada por el rancho Pinaguizapa. El acta notarial dice así: el bachiller Juan Conte, mayordomo de las cofradías del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora del Rosario, citas en la iglesia parroquial de Jalacingo, dio en arrendamiento 838 ovejas y carneros padres a Juan de Olivares y a su mujer, Leonor de Cepeda, dueños del rancho Pinaguizapa, por tiempo de 6 años, a partir del 5 de septiembre del presente de la data, y a razón de 60 pesos anuales. Como podemos observar, la Iglesia jugaba un papel protagónico en el ámbito de las haciendas y de su producción durante el virreinato de la Nueva España, no solo cobrando el diezmo, sino siendo también propietarios de estos grandes centros de producción agrícola y ganadera, como consta en el acta notarial del año 1692, la cual dice así: Fray Juan Rodríguez de Cervantes, hermano mayor del Hospital Real de Perote, nombrado Nuestra Señora de Belén,
en nombre de dicha casa, hospital y los demás religiosos, dijo que Fray Felipe de Ariza, hermano mayor que fue de este hospital, con patente del padre Fray Francisco de Llerena, hermano mayor provincial, vendió a Juan de Olivares, alguacil mayor del partido de Jalacingo, una venta y un rancho de labor, nombrado Pinaguizapa. El 3 de enero de 1678, en la ciudad de Los Ángeles, hoy Puebla, en el precio de 4.400 pesos de oro común, que fueron impuestos a censo redimible en favor del referido hospital. Y ahora el dicho Juan Rodríguez de Cervantes canceló la escritura mencionada, de común acuerdo con Juan de Olivares, quien ha pagado al hospital los réditos correspondientes, y dio por libre al dicho alguacil mayor del pago de los réditos del censo. En el año 1730, Ángela Malpica, viuda del capitán don Fernando Bazán de Otero, vecina de la jurisdicción de Jalacingo, tutora y curadora de sus hijos, otorga poder especial al licenciado don José Antonio Flores de Castro, presbítero, vecino y labrador en la ciudad de la Puebla de Los Ángeles, para que rija, gobierne y administre la hacienda San Juan Alteyuca y San Antonio Ateguetla, ubicadas en el Paso de Perote. La hacienda San Antonio Ateguetla es otro de los nombres con que se conoció esta región de la hacienda de San Antonio Limón, Totalco. Desde el mítico reino de Aztlán, de donde partieran las 7 tribus nahuatlacas para fundar la Gran Tenochtitlán, haciendas y conventos de México. Haciendas y conventos de México. Esta hacienda se dedicó a la producción de trigo y cebada, así como a la crianza de ganado mayor y menor.
Hasta principios del siglo XX, estas ruinas, hoy abandonadas, eran una próspera hacienda agropecuaria, parte de un gran latifundio de José Antonio Villegas, quien llegó a poseer 4 de las 8 haciendas existentes en este valle de Perote, lo cual nos habla de las pretensiones que tenía en la zona. Al detentar poco más del 47% de la tierra privada del valle, la familia no solo reafirmaba su calidad latifundista, sino que marcaba la pauta en cuanto a la producción y comercialización de los productos en el área. En efecto, las haciendas de Ximonco, esta de San Antonio Limón, la de Cuautotolapan y Cerro de León, eran conocidas por su producción de cereales, la explotación de sus maderas, la engorda de ganado mayor y menor y la producción de pulque. Por otra parte, la familia propietaria de esta hacienda de San Antonio Limón incursionó con protagonismo y éxito en la vida política del cantón y del estado. A nivel local y gracias a su ascendente económico, lograron monopolizar la impartición de justicia, creando mecanismos de producción y transferencia del poder entre sus miembros. Estas posiciones alcanzadas a nivel regional constituyeron una antesala en sus aspiraciones políticas dentro del Estado. En efecto, los cargos que ocuparon José Antonio y Manuel Villegas, propietarios de esta finca, en el Congreso local y en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, respectivamente, dan muestra de lo anterior y señalan, igualmente, el poder alcanzado por la familia. Durante todo el siglo XIX, los Villegas se vincularon con otros grupos familiares de la región por medio de alianzas matrimoniales, con familias que, al igual que ellos, fincaron su prestigio social en el ejercicio comercial y la praxis política, es decir, establecieron relaciones de parentesco con familias de comerciantes y burócratas locales que tuvieron una presencia destacada en la economía y en la política del cantón. Se trató de extensas familias como los Guzmán, los del Campo o Perdomo, entre cuyos integrantes figuraron jefes políticos como José Juan Guzmán, Miguel María de Guzmán, Miguel Perdomo y Carlos del Campo. Estas relaciones con las autoridades locales y del Estado se materializaron en una serie de acciones que oscilaron desde los préstamos monetarios hasta las donaciones voluntarias. Así sucedió en 1891 y 1898, cuando las autoridades jalacingueñas recurrieron a la familia Villegas para paliar coyunturalmente momentos de crisis. La familia Villegas logró hacerse de ranchos y haciendas a través de las prácticas usureras. Las elevadas tasas de interés que cobraron a estos sectores y la falta de pago de capitales y réditos provocaron que la familia se hiciera de un sinfín de propiedades, adjudicándose los bienes dados en hipoteca. Así sucedió con el conjunto de estas haciendas del Valle de Perote y los grandes ranchos en la tierra caliente del cantón.
Haciendas y Conventos de México, documento testimonial del acervo cultural arquitectónico del México colonial.